buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto iniciar este martes con Grupo Loga en un tema que se enmarca en la presentación de buenas prácticas, un ejercicio que compartimos con todas las entidades y que los maestros van decidiendo sistematizar, documentar y presentar una buena práctica. Y ya hemos tenido 2 martes con Grupo Loga donde hemos hablado de adecuaciones sociocríticas, hemos hablado sobre el tema del seguimiento a los alumnos y hoy vamos a hablar sobre qué hacen las maestras, los maestros al respecto de hacer adecuaciones a la diversidad y la inclusión, un eje importantísimo a nivel mundial, a nivel de México, dentro de la nueva escuela mexicana, y que además se advierte una temática para lograr verdaderamente la unión, verdaderamente el trabajo conjunto para lograr la inclusión de todos los grupos. Hoy vamos a tener el caso de Puebla y de Tamaulipas, 2 entidades de la República en representación de docentes que están frente a grupo y que nos comentarán qué hacen, cómo le hacen, qué hicieron, qué enfrentaron, cómo lograron verdaderamente hacer que en sus escuelas, en su grupo, se logre esa diversidad y a partir de advertir los niños, las niñas que somos diversos, logran la inclusión. Es decir, no solo esta aceptación, sino este trabajo real entre todos los estudiantes. Pues vamos a empezar presentando a la maestra María Elena Hernández Domínguez. Ella es docente de segundo grado de preescolar. Ella nos acompaña desde Río Bravo, Tamaulipas, y ella además trabaja en el Jardín de Niños Rosario Salinas de Melé. Ella tituló a su buena práctica una experiencia inolvidable, adecuaciones curriculares y socioemocionales para la inclusión, pelucas de colores. Vamos a ver de qué trata esta buena práctica. Bienvenida, maestra María Elena, quien nos acompaña desde Río Bravo, Tamaulipas. Es un gusto tenerla aquí, maestra. Hola, Gracias. hola, buenas noches. Ya está su presentación, maestra María Elena. Sí, perfecto. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es María Elena Hernández Domínguez y soy docente de preescolar del Jardín de Niños Rosario Salinas de Mele, en Río Bravo, Tamaulipas. Hoy compartiré una experiencia enfocada en inclusión, acompañamiento socioemocional y sensibilidad humana dentro del aula. Siguiente, por favor. La buena práctica lleva por nombre Pelucas de Colores, una experiencia inolvidable, adecuaciones inclusivas y socioemocionales para la integración. Surge a partir del acompañamiento de un alumno con trastorno del espectro autista nivel 2 en un grupo de segundo grado de preescolar. Esta experiencia transformó no solo el aprendizaje del alumno, sino también mi mirada como docente y la dinámica del grupo. Siguiente. La inclusión dentro del aula implicó construir un ambiente seguro, estructurado y emocionalmente significativo, a través de adecuaciones sensoriales, proyectos pedagógicos y estrategias socioemocionales. Se buscó favorecer la participación, la regulación emocional y la construcción de vínculos afectivos con sus compañeros.
También fue fundamental el acompañamiento a las familias y el trabajo colaborativo con la comunidad educativa. Seguimos. Uno de los primeros pasos fue escuchar a la familia, sobre todo comprender sus inquietudes y construir un puente de comunicación basado en la confianza. Esto permitió iniciar el ciclo escolar con adecuaciones anticipadas y estrategias preventivas. Como docente, pues constantemente me cuestionaba cómo acompañarlo mucho mejor, ¿verdad? Cómo hacerlo sentir seguro y cómo preparar el grupo para comprender e incluir a su compañero. Continuamos. El objetivo general fue crear un ambiente de aprendizaje seguro, empático y humanista para favorecer la participación plena del alumno. Entre los objetivos específicos se trabajó la regulación emocional mediante actividades sensoriales, táctiles y sobre todo la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. Utilicé, mejor dicho, herramientas del CIEP y la adecuación del programa analítico colocando al alumno al centro. También se promovió la sensibilización del grupo y el fortalecimiento de la comunicación con la familia y especialistas externos. Seguimos. La metodología se desarrolló mediante el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Se implicaron ciertos proyectos como, Se aplicaron ciertos proyectos como el tren de los aprendizajes, las emociones, qué pasa si no me cuido, la mesa, los meses del año y sobre todo el me despido de segundo. Todo esto bajo ejes articuladores como la inclusión, vida saludable, pensamiento crítico, artes y apropiación cultural mediante la lectura y la escritura. ¿Continuamos? Entre los principales cambios observados se encuentra la sensibilización de las familias del grupo respecto a la inclusión auténtica. El alumno logró mayor regulación emocional, incrementó en sus periodos de atención y su participación fue más activa en las actividades escolares. Además, el grupo comenzó a desarrollar actitudes más empáticas y respetuosas hacia la diversidad. ¿Seguimos? Uno de los elementos más significativos de esta experiencia fue el uso de las pelucas como herramienta pedagógica, a partir sobre todo del interés genuino del alumno, la cual tenía por ellas. Fue posible generar acercamiento y confianza y sobre todo la participación dentro de las actividades. Las pelucas se transformaron en una estrategia significativa que permitió construir un puente para la inclusión y sobre todo favorecer experiencias de aprendizaje más accesibles y motivadoras. ¿Continuamos? Con el paso del tiempo, sus compañeros comenzaron a brindar apoyo de manera espontánea, mostrando empatía, acompañamiento entre pares e inclusión real dentro de la convivencia diaria. Y poco a poco el grupo, de ver las diferencias como una barrera, comenzó a reconocerlas como parte natural de la diversidad humana. ¿Seguimos? Esta experiencia también transformó profundamente mi práctica docente. Me permitió fortalecer la observación constante, la escucha activa y la reflexión pedagógica. Comprendí que la inclusión no se construye únicamente desde las adecuaciones técnicas, sino desde la sensibilidad humana, la flexibilidad y el encuentro cotidiano con las emociones y las necesidades de cada uno de mis alumnos. ¿Continuamos? Como recomendaciones para otros docentes, considero importante sensibilizar al grupo sin etiquetar, estructurar visualmente los ambientes, mantener una comunicación afectiva y generar espacios seguros como el Rincón de la Calma. Los avances pueden parecer pequeños, pero son profundamente significativos cuando existe la paciencia, el acompañamiento y sobre todo la empatía. ¿Seguimos?
Como frase final, pues quería compartirles que hoy en adelante comprendo que acompañar vidas en desarrollo implica abrir caminos porque cada niño descubra su valor y sobre todo sus capacidades. Muchísimas gracias por su atención y les comparto mis redes sociales. Muchísimas gracias, maestra. Es un gusto escuchar algunas de las grandes lecciones que usted nos comparte. En principio, como esta propuesta integral, no solamente atender el caso del niño, de los niños con espectro autista, sino además incorporar a los compañeritos, incorporar a las familias, crear estas condiciones que todo el trayecto, toda la arqueología, toda la arquitectura de una escuela necesita y sobre todo este aspecto tan interesante a manera lúdica, el uso de las pelucas para ver colores, para ver diferencias que logran que los demás niños lo integren de una manera adecuada. Una parte importantísima que usted nos comenta es esta preparación de las experiencias sensoriales que implica letreros, que implica pasamanos, que implica tener materiales específicos que hagan que estos niños se integren y se viva en todo el salón de clase esta integración. Son algunas de las adecuaciones que usted nos compartió. Muchísimas gracias, maestra María Elena. Muchas felicidades. Y toca ahora el turno a la maestra Marcela Guadalupe Hernández, que ya tenemos por aquí. Ella nos acompaña desde el estado de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, y ella es docente frente a grupo de tercero de preescolar. Y ella trabaja en el Jardín de Niños Octavio Paz y además ella le denomina a su buena práctica inclusión en el acercamiento al lenguaje escrito en María. Vamos a ver de qué trata esta buena práctica de la maestra Marcela Guadalupe. Maestra Marcela, le damos la más cordial bienvenida. Por aquí yo la tenía. Acá está la maestra Marcela, la vamos a añadir y Bien. bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La dejo en el uso de la voz. Sí, muchas gracias. No sé si ya tienen mi presentación. Sí, ya la tenemos, maestra, ya se ve. Okay. ¿Tiene usted poquito ancho de Sí, banda, muchas gracias. maestra Bueno, Marcela? pues yo soy Yo, Marcela Guadalupe Hernández. s- sí, maestra Marcela, le sugiero quitar su cámara para que pueda mejorar su audio. Ahora sí, ya tiene usted la presentación puesta. Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Marcela Guadalupe Hernández de Hoyos. Como ya mencionaron, soy maestra de jardín de niños. Atiendo el grupo de tercero G en la tarde. Y como se me había presentado esta situación, dije, pues es un punto de partida para poderlo expresar y que otros compañeros también les sirva de experiencia y que puedan aplicarlo en sus aulas. Mi tema es inclusión en el acercamiento al lenguaje escrito en María, que es una niña con autismo. Si me ayudan con la siguiente. Pues primero que nada yo debería de saber y conocer acerca de qué es lo que a mí la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana me proporciona de información y que me pueda ayudar dentro de lo que yo pueda trabajar dentro del aula. Entonces,
manejamos ahí los principios fundamentales en el que nos hace mención en el acercamiento al lenguaje escrito como una experiencia formativa integral construida de manera significativa, contextualizada mediante la interacción social. Pero ¿cómo yo pudiera atender la diversidad? En este caso, con María, bueno, tendría que buscar yo una enseñanza flexible en la que ella pudiera participar también. Y en este caso no sería la única porque en este año, afortunadamente digo yo, porque me tocó 2 niños con autismo, entonces uno ya lo llevaba un poquito más avanzado y ella, como era su primer año, entonces buscaba yo la manera de que se pudiera regularizar o estar al nivel de los más niños, incluso del otro niño con autismo. Siguiente. María, pues su diagnóstico fue autismo nivel 2 con hiperactividad, impulsividad y ecolalia. Las características de ella es que tenía mucha energía, tenía mucho entusiasmo por todas las actividades, pero no podía tener esa capacidad de entender qué hacer, sino que su propia energía nomás la llevaba para allí, para acá, para allí, para acá. Podía yo identificar que tenía muy buena actividad motora, que podía agarrar un lápiz, que podía agarrar un color, una pelota, algún material lo podía manipular, entonces eso a mí me podía servir para trabajar con ella. No la podía mantener sentada, entonces tenía que buscar otra estrategia para mantenerla un poquito en la atención de la actividad. Entonces también me di a la tarea de trabajar con los papás. El desafío fue que ella, como no tenía ese contacto visual para atender las indicaciones, tenía que buscar la manera de que ella pudiera atenderme en las indicaciones. También había dificultad para seguirlas al pie de la letra, tal y como se les pedían. Entonces no había ese orden al realizar la actividad. Ella empezaba a lo mejor por el final, ella a veces no las terminaba, otras ocasiones no las empezaba, entonces no había ese seguimiento. Como comenté, no, ella no cursó segundo grado, entonces también fue ahí una barrera porque no traía, digamos, el mismo aprendizaje que otros niños que ya habían cursado, como el de estar sentado, el atender reglas, el realizar las indicaciones al orden, el llevar un orden para realizarlas más bien. Entonces sí, era un gran desafío con ella. Era empezar desde cero como un niño que va a entrar, digamos, a primer grado de preescolar. Siguiente. Entonces, mi objetivo general fue implementar estrategias pedagógicas multisensoriales para el caso de ella. También iba a atender los demás niños, porque pues no podemos hacer a un lado, entonces iban a la par tanto a atender todo el grupo como a ella en especial. Era potenciar también su estilo de aprendizaje, incrementar su concentración y promover su participación activa y significativa en actividades escolares. Siguiente. ¿Qué fortalezas yo podía ver en ella? Se puede notar, de acuerdo a mi fuente de información, que era Frick, que puedan tener una memoria visual muy fuerte, intereses especiales, ellos tienen una especial atención a cada detalle y tienen un procesamiento lógico. Eso es muy bueno porque conforme fueron pasando los días y conforme fue realizando las actividades, sí podía notar algún aprendizaje en ella. No le puedo decir una totalidad, pero sí se veía el avance. Los desafíos era la comunicación, que fuera funcional, la motricidad fina, a veces no podía hacer de su totalidad dominio, estaba muy limitada. Sensibilidad al uso de los materiales y rigidez en algunas rutinas. El seguir las rutinas para ella también fue un poco con dificultad, pero poco a poco fuimos trabajándolas. Siguiente. ¿Qué estrategias implementé? Pues sobre todo ahí se adelantó un poquito, el movimiento y la manipulación. En estas se hicieron actividades sensoriales con respecto a lo que fue puro lenguaje escrito. Utilicé algunos organizadores gráficos y el juego y la motricidad. Sabemos que el juego lúdico es uno de los etapas más importantes para ellos porque pueden manipular y de ahí pueden obtener el aprendizaje.
¿Es la siguiente? Ahí. Las actividades implementadas, la primera fue la espuma para rasurar. Aquí se fortaleció la motricidad fina, se practicaron trazos básicos y reconocimiento de letras con espuma suave. Aquí voy a mencionar algo porque al principio, cuando empezó a tocar, sabemos que ellos son muy sensoriales, esa textura de tocar algo nuevo, de algo diferente, el tenerlo en sus manos sí fue una experiencia para ella muy, primero muy de sorprendida, de a lo mejor no trabajarlo y luego ya poco a poco que le fui jugando yo con sus manos a que lo tocara, que no pasaba nada, entonces ya se fue divirtiendo, fue entendiendo la actividad, fue manejando todo lo que fue la espuma así para el uso de las letras, hacer los trazos, y se integraron muy bien, además sus compañeros, ellos también estaban bien, bien contentos y el usar otro tipo de material en el aula. Entonces, tanto para ella como el resto del grupo fue una actividad muy fructífera. Después usamos la plastilina, pues ese es un material muy común en preescolar, pero a veces siento que no le damos el trabajo o el enfoque que debe de ser. Aquí lo que yo pretendí con ella fue fortalecer el músculo de la mano, porque ella al momento de usar un lápiz o un color no hacía esa fuerza necesaria. Entonces, en este caso, se trabajó el fortalecer el músculo y entonces ahí poder aplicar la formación de letras y asociarlo con objetos que ella ya podía conocer. Después fue las pinturas de dedos, que aquí ya empecé a notar yo a ella que ya atendía la actividad, sabía la indicación y el trazo ya era más consistente, se podía notar ya algunas letras, podía copiar ya sin la ayuda de alguien y ya lo podía realizar por sí sola. Luego trabajamos las letras móviles, que al principio sí fue un poco difícil para ella poderlas identificar por la forma de la letra, sin embargo fue lográndolo poco a poco. No se hicieron estas actividades como una única ocasión, sino se fueron trabajando conforme y hacíamos los proyectos de aula. Entonces, a veces un proyecto a lo mejor no tenía que ver en sí con letras móviles, pero lo fuimos adecuando a las necesidades de ella. Entonces, ahí yo podría lograr que ella ya podía formar la palabra ya sin ayuda mía o sin ayuda de alguna compañera. Sí que a veces le faltaba una que otra letra, pero ya había más interés por ella y sobre todo el trabajar un poco, mantenerse un poco ya sentada más tiempo, ya era más de gane para mí, para ella, porque ya sabía yo que ella estaba comprendiendo lo que estábamos haciendo. Siguiente. Los resultados. Bueno, aquí en ya como para evaluar todo el avance, pues ya vimos que había regulación de sensoriales, como el trabajo con la espuma, había más motricidad fina y ya más definida, su expresión para decir si le gustó o no le gustó, si pudo identificar las palabras, el que me expresara qué palabra era o qué letra era, fue para mí muy provechoso todas las actividades y ya tenía ya conciencia fonológica, ya reconocía algunas letras, incluso ya me las mencionaba y las de su nombre pues fueron las primeras que ella pudo identificar con mucho más facilidad. Ya de repente un día no salió que se sabía el abecedario, entonces para mí fue muy, muy fructífero todas estas actividades. Siguiente. Recomendaciones para los colegas. Bueno, el diagnóstico integral, como siempre yo lo he dicho al inicio de cada año, es importante realizar un diagnóstico a conciencia, ver las necesidades de mi grupo, ver las necesidades de cada estudiante, observar qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que yo voy a poder trabajar. En este caso, observar respuestas ante estímulos táctiles, visuales y auditivos. Las estrategias manipulativas, aquí privilegiar actividades concretas alineadas al campo formativo del lenguaje, que en este caso fue para mí la necesidad que ella debería haber trabajado, el trabajo con materiales que favorecieran la expresión oral y escrita. Apoyos visuales como usar pictogramas y materiales estructurados, presentar pocos estímulos, letras grandes y colores
contrastantes. En este caso, yo nada más tenía lo necesario en el caso de ella, porque a veces es muy importante tener muchos apoyos visuales para el grupo en general, pero para ella sabía cuáles eran los destinados para lograr el aprendizaje en ella. El modelado y refuerzo, la mediación docente constante y el refuerzo positivo, modelar pronunciación y reforzar verbalmente cada intento. Una de las recomendaciones que siempre hago yo es el trabajo colegiado, compartir experiencias entre docentes en los consejos escolares, observar cómo otra maestra trabaja o observar algunas actividades de otros colegas que me pudieran a mí facilitar el trabajo con niños con autismo. Incluso si no fuera un niño con autismo, ver qué necesidad tiene otro alumno, a lo mejor de lenguaje oral, que pudiera ayudarme a mí usando estrategias nuevas y atractivas para ellos para seguir trabajando. Entonces, el trabajo colegiado, el compartir experiencia entre compañeros es sin lugar a duda una de las recomendaciones que yo doy y sobre todo en los consejos técnicos que nos dan la oportunidad de abordar todo tipo de temas. Siguiente. Ya como último punto, ¿qué reflexión me deja? Bueno, cuando implementamos estrategias multisensoriales bajo los principios de la nueva escuela mexicana, tanto la inclusión, la equidad, el humanismo, el aprendizaje significativo, los alumnos con autismo logran avances muy significativos en reconocimiento de letras, formación de palabras, pronunciación y desarrollo de motricidad fina. La clave está en mantener una práctica reflexiva, flexible y comprometida con el derecho de todos los estudiantes a aprender. Ese es mi tema. Muchas gracias. Al contrario, maestra Marcela, agradecidos nosotros en escuchar cómo ha abordado este asunto de los niños autistas que cada vez más están presentes en las aulas, que la diversidad de formas de aprender, de las formas cognitivas, las reacciones o los vínculos emocionales, la estructura general de una persona nos demuestra que somos diversos y tenemos que ir creando estas escuelas y aulas inclusivas. Y usted marca muy claramente conocer a los alumnos, diagnosticarlos, tener un diagnóstico confirmado, no por un comentario de un papá, sino más bien tener los documentos que verdaderamente nos garanticen a las maestras y a los maestros que estamos frente a un caso especial. Y me llama la atención dos cosas, maestra, muy importantes para estas adecuaciones que tenemos que ir haciendo las maestras y los maestros. Mucha paciencia y mucho estudio del tema. Paciencia para entender que las prácticas que llevamos cotidianas, estas que nos empujan desde la inercia que vivimos en las escuelas, ya deben de desaparecer. Los maestros tenemos que tener más calma, más paciencia, porque si no, la ansiedad, la angustia, también la comunicamos a nuestros grupos y se van traduciendo en formas de velocidad a veces innecesaria dentro de las aulas. Y estudiar, los maestros tenemos que ir abordando otros aspectos de la diversidad. Ya estamos haciendo estas escuelas inclusivas y no basta tener buena voluntad. Tenemos que entender el fenómeno, tenemos que entrar en contacto con sus familias, con sus terapeutas o sus médicos para poder saber si están medicados, si necesitan un lenguaje especial, si necesitan un ritmo diferente, qué palabras utilizar con esos chiquillos, cómo cuidar algunos de los productos que comen. Estos niños no pueden estar con ingestas altas de azúcar porque eso
genera más estimulación, lo que justo estas descargas en su sistema nervioso pues no ayudan. Entonces, irnos formando en los diferentes espectros que vamos recibiendo en el aula. Muchísimas gracias, maestra Marcela, y felicidades. Pues vamos a continuar con la maestra Diana Laura, la maestra Diana Laura Peña Rotter. Ella es maestra, docente frente a grupo en escuela secundaria. Ella nos acompaña de Zacapoaxtla, Puebla, y ella trabaja en el Centro de Atención Múltiple Gabriela Brimer. Vamos a ver qué hace con sus chicos, con sus chicas de secundaria, y a su buena práctica la tituló Pizza Cam, creando negocios para la inclusión laboral. Qué interesante que el emprendedurismo, esta visión de ser autónomos los chicos, ya empiece a permear en nuestras escuelas. Maestra Diana, bienvenida, y la dejo en el uso de la voz. Muchas gracias y bueno, es un honor estar aquí con ustedes esta noche y precisamente la práctica que yo las voy a presentar se titula PizzaCamp, creando negocios para la inclusión laboral. Este proyecto, esta propuesta se elaboró en el Centro de Atención Múltiple Gabriela Brimer, publicada en el municipio de Zacapoaxtla, en el estado de Puebla. Y bueno, esta propuesta surge ante la necesidad precisamente de que los chicos puedan tener esta inserción social y laboral dentro de su comunidad. Lo que ocurre en muchas situaciones es que estos alumnos, al egresar de estos centros de atención múltiple, se quedan bajo el cuidado de sus tutores, de sus padres. Entonces, bueno, surge esta necesidad de que los alumnos puedan tener un proyecto de vida enfocado realmente a su perfil individual. Bueno, el objetivo de esta práctica fue fortalecer este desarrollo de habilidades laborales mediante la creación de un negocio de comida rápida que promoviera la inserción social de estudiantes de nivel secundaria pertenecientes a este servicio de educación especial. En este caso, este negocio de comida rápida fue la creación de una pizzería que fue seleccionado en conjunto con los estudiantes y precisamente bajo este estudio de la comunidad. Los objetivos específicos que se trabajaron en esta práctica, en primer lugar, pues fue aplicar y adaptar la metodología que nos propone la nueva escuela mexicana, que es el aprendizaje basado en servicio, pero de tal forma que realmente nos fuera funcional para estos chicos, ¿no? Porque sabemos que está la propuesta, la sugerencia metodológica, pero era buscar la manera de que realmente las actividades fueran relevantes y significativas, y sin perder de vista lo que propone esta metodología. Otro objetivo específico era diseñar e implementar estas actividades bajo esta temática de los negocios de comida rápida. Entonces, todas las actividades escolares, todo lo que se fue proponiendo era con esta misma temática, ¿no? De tal manera que generara motivación e interés en los chicos. Se buscó muchísimo establecer los vínculos con la comunidad mediante visitas, entrevistas, capacitaciones, mediante investigación del mercado. Esta parte de vinculación con la comunidad, que creo que es de las partes más fuertes que tiene tanto esta metodología como el proyecto que se trabajó con los chicos, ¿no? La parte de hacer equipo con miembros de la comunidad hace que estas prácticas realmente tengan los resultados que han tenido, ¿no? Y que realmente hacen que los chicos pues vayan avanzando. Otro objetivo específico fue promover la participación de los estudiantes a partir de la prestación de un servicio a la comunidad, ¿no? Como bien dije, la mayoría de estos chicos al egresar del centro de atención múltiple quedan bajo el cuidado de sus padres. Entonces, lo que se buscaba es que ellos pudieran demostrar estas habilidades que tenían a través de estos servicios que se pueden brindar a la comunidad. Y bueno, no perder de vista también este objetivo, que ya lo comentaban las otras compañeras docentes, evaluar cómo fue el desarrollo de estas habilidades.
En este caso, se hizo la evaluación tanto inicial como final, precisamente para valorar cuáles fueron los avances reales que tuvo este proyecto. Y bueno, toda esta evaluación se hace y se hizo en conjunto con la comunidad escolar, con los padres de familia, para ir visualizando estrategias del proyecto de vida, ¿no? Ver qué queríamos para cada uno de los chicos, ver qué posibilidades tienen cada uno de los chicos dentro de sus comunidades. Entonces, todo el trabajo siempre de forma conjunta con la comunidad, con los padres de familia, con otros agentes escolares. Y bueno, puntos claves de esta propuesta fue primero la metodología, el aprendizaje basado en servicio, que como sabemos, bueno, es una metodología basada en la experiencia, que busca el aprendizaje activo y que lo que se buscó también fue vincular los contenidos académicos con experiencias reales de la comunidad. Y creo que eso es de lo valioso que tiene esta metodología. Entonces, se retoma esta metodología para hacer este proyecto. Este se implementó durante el primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025. Sí se abarca todo un trimestre porque se abordan los 4 campos formativos y bueno, debido a las características de los estudiantes, pues requieren repetición constante para ir consolidando de mejor manera, digámoslo así, las habilidades que queremos desarrollar en los chicos. Este se aplicó a 8 estudiantes con discapacidad entre los 12 y 19 años de edad, con discapacidad intelectual, visual, síndrome de Down y trastorno del espectro del autismo. Aunque claro, se tenía y se realizó un perfil personal de cada uno de los estudiantes para ver qué queríamos trabajar específicamente con cada uno de ellos, porque aunque sea un proyecto general, es importante tener en cuenta estas características personales individuales. Y bueno, el proceso de evaluación que se realizó en la fase de evaluación diagnóstica y en la fase de evaluación final fueron indicadores enfocados al área sociolaboral, ¿no? Tomando en cuenta los contenidos que se proponen en los 4 campos formativos, pero en relación con las habilidades del inventario de conducta adaptativa que busca fortalecer pues las habilidades cognitivas, sociales, prácticas. Entonces, se toma en cuenta el programa de estudios, el programa sintético, pero también estamos tomando en cuenta lo que nuestros chicos requieren. Y entonces, a partir de eso, se diseña un instrumento, se diseñan los indicadores para poder evaluar realmente de manera funcional. Y bueno, tomando en cuenta la metodología, pues el proyecto se estructuró en 5 fases. Dentro de la primera etapa, que es el punto de partida, pues se busca generar esta motivación, este interés en los chicos. Y bueno, en ese sentido, se llevó a los estudiantes como una primera actividad de acercamiento, se les llevó a una pizzería, a negocios de comida rápida, para que ellos pudieran conocer el lugar, irlos adentrando en este mundo. Utilizamos el transporte público, se gestionó el permiso con los padres de familia para que ellos pudieran asistir a esta actividad, se trabajaron las habilidades sociales y bueno, también acá, incluso ya la comentaba la otra compañera, en esta misma sesión, el uso de los pictogramas, que es importante para trabajar estas cuestiones del lenguaje. Entonces, utilizamos menús adaptados para que los chicos pudieran también entender el menú. Entonces, bueno, esto fue como la primera etapa. En una siguiente etapa, lo que sé y lo que quiero aprender se buscó conocer, que los chicos conocieran más del tema. Entonces, bueno, para esto también se hizo esta vinculación con la comunidad, los chicos aplicaron entrevistas y a partir de estas encuestas y estas entrevistas es donde se seleccionó que se quería trabajar con la pizzería, ¿no? ¿Por qué en una hamburguesería o por qué no vender papas fritas? Bueno, ellos hicieron esta encuesta de qué prefería la comunidad escolar y aquellos también estuvieron trabajando las habilidades sociales al aplicar estas encuestas. Entonces, bueno, acá lo que se buscaba era que ellos se fueran acercando un poquito más. En la etapa 3, ya esta fue la etapa que tardó más, que fue más prolongada porque aquí se buscó fortalecer la parte académica, claro, vinculando a la parte con la comunidad.
Pero en esta parte académica, bueno, pues donde trabajamos un poquito más los contenidos, la parte de lectoescritura. También tuvimos un taller de comida en donde ellos estuvieron preparando los alimentos, prepararon todos estos productos que se venden en los negocios de comida rápida. Bueno, estuvimos trabajando con ellos a partir de recetarios con pictogramas, y ellos aprendieron a seguir rutinas, hábitos de higiene, todas estas cuestiones. Entonces las estuvimos trabajando con los chicos. También la parte de las matemáticas, la gestión financiera, uso de monedas y billetes. Y otra parte importante también, los roles que podían ocupar dentro de los negocios de comida rápida, ¿no? En qué consistía ser mesero, en qué consistía ser el cocinero, cuáles eran las funciones que tenían cada uno de ellos dentro de estos negocios de comida rápida. Y entonces, bueno, esto fue lo que se estuvo trabajando en la etapa 3 para llegar a la etapa 4, que fue donde ya pusimos nuestra creatividad en marcha. Ya fue ir consolidando el proyecto que nosotros queríamos crear. En esta etapa, ellos crearon la publicidad del negocio de comida rápida. Tuvimos nuestro taller de computación y entonces con apoyo del docente, bueno, ellos también estuvieron investigando, creando. Y empezamos a preparar nuestro negocio de comida rápida. Acá hicimos una vinculación con el taller de cocina, que son los encargados ya de formación laboral. Acá los chicos, bueno, recibieron este taller de cómo preparar las pizzas, ambientaron el lugar bueno, se les fue asesorando de tal manera que ellos se involucraran en esto y la verdad es que los chicos pues estaban bastante emocionados. Y bueno, acá ya también pusimos en marcha nuestro negocio de comida rápida, en donde unos fueron meseros, otros fueron cajeros, otros fueron los cocineros, invitamos a miembros de la comunidad y bueno, la verdad es que fue un proyecto que dio resultados maravillosos. Y bueno, en la etapa 5 que fue el proceso de evaluación, pues esto se hizo en conjunto con los padres de familia, ¿no? Este diálogo de qué es lo que ellos observaron en los chicos y qué habilidades vieron que desarrollaron los chicos. Y bueno, este proceso de evaluación se hizo con ellos. Y bien, realmente los alcances de este proyecto pues fueron bastantes y creo que fueron muy significativos. Hubo un impacto significativo claramente en el aprendizaje, avanzaron en estas habilidades, esto se evaluó con base a la lista de cotejo, pero también considero más importante, se avanzó mucho en la confianza que se les dio a los chicos, ¿no? Y que los papás vieran que los chicos eran capaces de ser miembros activos en la comunidad. Entonces creo que eso es de lo más importante que se puede rescatar y esto permite avanzar hacia la construcción de un proyecto de vida que realmente sea relevante, sea significativo y bueno, ir creando esta vinculación con la comunidad para crear oportunidades laborales, ¿no? Entonces, híjoles, realmente puedo hablar muchísimo más de los alcances, muchísimo más de todo el proyecto, de todas las actividades que se hicieron, pero de manera como general se puede concluir que eso, realmente a partir de este tipo de proyectos se puede avanzar hacia un proyecto de vida que sea funcional para los chicos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Al contrario, maestra Diana Laura, gracias a usted por compartirnos esta otra manera de incluir a los chicos, es decir, ir pensando un trayecto donde la escuela se vuelve parte de la vida, incluso aplicando un tipo de proyecto basado en este vínculo con la comunidad y que a partir de las visitas, de las entrevistas, de las encuestas, de mirar la realidad, vuelve esas situaciones cotidianas al aula y la vuelven incluso una posibilidad de independencia económica. No estamos hablando de que la escuela deba de preparar trabajadores para el ámbito laboral. Estamos hablando de que la escuela traiga la vida a las instituciones y desde ahí los chicos puedan ir diseñando cómo quieren ir viviendo, preparándose a esta independencia social, cultural
y económica. Estamos metidos en una dinámica donde sí necesitamos tener remuneración de lo que hacemos. Entonces, el crear confianza, el ver cómo se adaptan, el hacerlos independientes en la búsqueda de información, en estos vínculos para preguntar, para perder la pena de ir indagando el mundo, es de la parte que la maestra Diana Laura desde Zacapoaxtla, Puebla, nos comunicó. Pues como ustedes vieron, y aquí las añado a las tres maestras que hoy nos acompañaron, la maestra María Elena Hernández, la maestra Marcela Guadalupe Hernández y la maestra Diana Laura Peña, quien hoy nos han compartido estas estrategias, estos medios para la inclusión. Subrayar que esta inclusión fue de algunos elementos que evidencian una diversidad, en una neurodiversidad diferente. Pero no olvidemos los maestros que tenemos que incluir a niños con culturas diferentes, a nuestros niños indígenas o rurales, a nuestros niños que vienen de otros países. Las escuelas mexicanas cada vez más recibimos niños migrantes, niños con diversidad sociocultural o económica. Y si queremos una sociedad igualitaria, inclusiva, debemos de empezar haciéndolo desde un espacio social, cultural tan importante como es la escuela. Maestros y maestras que hoy nos acompañaron, no se les olvide, aquí en el chat les hemos compartido la liga del libro donde vienen las buenas prácticas de la maestra María Elena, Marcela y Diana Laura. Y por favor, hemos recomendado desde aquí de Grupo Loga que las inviten a sus escuelas. Si otros maestros, otras instituciones están teniendo, ¿no?, estos retos de saber cómo podemos incluir, maestras y maestros, acompañémonos entre nosotros, aprendamos entre pares, hagámonos iguales entre las propias escuelas. Entonces, si quieren conocer más de las buenas prácticas de las maestras que hoy nos acompañaron y de otras más, no dejen de consultar el libro. Aquí está la liga, cópienla para que puedan profundizar sobre lo que más de 110 maestros de 26 entidades de la República pudieron lograr en el ciclo 25-26. Muchísimas gracias y nos vemos en el último martes de Grupo Loga de agosto de buenas prácticas. Gracias, maestra María Elena, gracias, maestra Marcela, gracias, maestra Diana Laura, muchas felicidades y que su ejemplo sea una puntita que abra muchas más experiencias en el país. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Hasta la próxima. Bye.